Buenas tardes, feliz domingo. Espero que estén teniendo una bendecida tarde de domingo. Yo sé, ya tenía mucho que no hacía videos. No me he dado el tiempo como siempre. Estoy aquí afuera de la iglesia. Estaba a punto de entrar porque me gusta llegar temprano, como 2 horas antes de misa, porque la iglesia se abre como 1 hora antes y comenzamos a rezar el rosario por los hijos a las 7:15. Entonces a mí me gusta llegar casi como a las 6, nomás que hoy se me hizo un poquito más temprano para entrar a orar 1 hora. Pero bueno, ahorita entro. Siento en mi corazón hacerles este video. Antes de venirme para la iglesia, hoy estuve con mi hijo en mi casa. Ayer él estuvo haciendo algunas cosas, yo también, entonces no compartimos mucho tiempo. Pero hoy estuvimos todo el día juntos, luego estuvimos viendo un programa que a él le gusta, de cocina. Es como una serie. Y lo estábamos viendo y después ya me metí a bañar porque le dije, ya me tengo que arreglar. Y le dije, ¿no quieres ir por un helado? Y me dijo, sí. Y le digo, ya de ahí me voy a la iglesia. Entonces fuimos ahí cerca de donde vivimos, por un helado. Y él se fue en su carro y yo me fui en el mío. Pero cuando yo iba caminando de mi carro a donde él estaba, porque estaba cerca de donde estaban los helados, estaba grabando yo una historia, pero no pude guardarla, se borró. Y les decía en la historia, miren, mi hijo hace un tiempo no quería estar mucho conmigo, solo se la pasaba jugando sus videojuegos con sus amigos en el trabajo y no salía mucho de su cuarto. Y bueno, tenía un carácter muy siempre enojado y así. Entonces el año pasado, a mitad de abril, yo empecé a rezar el rosario por los hijos. No es cualquier rosario, es el rosario, pero tiene intenciones específicas por los hijos. Entonces, este es el rosario que rezamos en Holy Spirit antes de las misas en español. Y también se reza en Santa Filomena. Y la verdad no sé si también se reza en Santo Tomás. Pero en algunas parroquias lo estamos rezando antes de misa. El año pasado, a mitad de abril, yo empecé a rezar este rosario. Y el rosario tiene intenciones específicas en cada misterio. Las letanías son por los hijos y tiene también otra parte después de los 5 misterios que se pide a la Virgen por su intercesión. Y yo a las 2 semanas empecé a ver cambios impresionantes en mi hijo, en su forma de convivir conmigo. Se le quitó el mal humor que siempre tenía. Empecé a ver los frutos en su vida, tanto personal como financiera, como en diferentes áreas de las que se habla el rosario. ¿Y por qué les estoy haciendo este video? Porque yo seguido escucho a personas que están pasando situaciones con sus hijos. Y fíjense, yo siempre les digo, reza este rosario, pero algo que me entristece es que no lo hacen. No sé por qué, no sé si no quieren gastar o invertir 35 minutos de su día a día, de su diario vivir, para rezar un rosario por sus hijos. No sé si no tienen la suficiente fe en creer que el rosario les va a ayudar, la intercesión del rosario. O no sé si también a veces se interpone ese control que a veces tenemos inconscientemente de pensar que nosotros tenemos que solucionar todo por nuestras propias fuerzas, cuando está Dios aquí diciéndonos, yo quiero ayudarte. Y cuando la intercesión de la Virgen Santa también nos ayuda. Hay muchas cosas que se pueden interponer en la decisión de nosotros rezar, ¿verdad? Y no solamente en rezar por los hijos. En el día a día, muy seguido yo escucho personas que tienen problemas. De todo tipo de problemas. Pero cuando les dices, reza el rosario, haz esto, no lo hacen. Entonces, a veces no sé si a veces ya están acostumbradas a vivir una vida de caos las personas.
o no tienen la suficiente confianza y fe de decir, esto me va a ayudar, o no sé, la verdad, me pongo a pensar y pues no sé, yo sé que cada persona somos diferentes, cada situación es diferente, pero cuando yo les digo, reza el rosario por tu hijo, no me refiero a que lo reces un día y ya, por el resto de tu vida, porque somos llamados como padres a rezar por nuestros hijos. Yo me acuerdo que hace años aquí en Holy Spirit estaba un sacerdote, el padre Cleveland. No me acuerdo de todas sus homilías, porque la verdad yo no me memorizo cosas. O sea, a mí se me puede olvidar todo, pero en el momento que necesito, el Espíritu Santo me recuerda algo, ¿no? Yo leo la Biblia, yo no sé dónde está cada versículo que yo sale de mi boca y de mi corazón, no sé. Yo solo sé que está en la Biblia. Hay personas que tienen ese don, que se acuerdan exactamente el capítulo, el versículo. Yo no, porque eso también es un don, de recordarte todo en la Biblia, ¿no? Yo solo sé que está en alguna parte de la Biblia. Bueno, ese sacerdote, recuerdo que una de sus homilías decía que nosotros le vamos a dar cuentas a Dios por eso que nos puso como responsables, que eran nuestros hijos, y que nosotros éramos responsables de cuidarlos, de amarlos y de orar por ellos. Pero a ver, siendo honestos, ¿cuántas veces oras por tus hijos? Y no tienes que contestarme aquí, medítalo tú en tu corazón. ¿Cuántas veces al día estás orando por tus hijos? ¿Rezas el rosario por tus hijos? Nuestra responsabilidad y nuestra encomienda es llevarlos al cielo. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? Yo no digo que es fácil. Yo no digo que es rápido. No, pero Dios nos ayuda. ¿Y cómo Dios nos ayuda? Con todas las herramientas espirituales que nos dejó, y una de ellas es el rosario. Yo sé que para muchas personas el rosario puede ser aburrido, no les gusta. Yo también, toda mi vida nunca me gustó rezar el rosario, mi mamá siempre lo rezaba. Y a mí no me gustaba, o sea, no era algo que me llamara la atención, no era algo que me gustara. Ni siquiera que yo dijera un día lo voy a rezar, no. Pero en 2019, cuando yo pasé por depresión y que me estaba divorciando, fue una de las cosas que yo empecé a hacer, a rezar el rosario. Todo lo que me decían que hiciera, yo lo hacía. Rezar el rosario, ir a misa, confesarme, ir a la adoración, todo esto. Y para gloria de Dios, es algo que todavía yo lo sigo haciendo. Ya no porque estoy pasando un problema. Siempre hay problemas. Pero es algo que yo estoy enamorada. Yo estoy enamorada de la Santa Eucaristía diaria. Yo estoy enamorada de ir a la adoración eucarística todos los días, estar con Jesús. De meditar en la palabra de Dios todos los días, de rezar el rosario santo todos los días. Si yo hay un día que yo no rezo el rosario, yo siento como que algo me falta. Yo rezo 2, 3 veces al día el rosario. Uno por mi hijo y otro por diferentes situaciones. Y no porque un rosario no valga para todo. Un rosario es suficiente para todo. Pero yo siento el llamado en mi corazón de repente a rezar el rosario. Y lo hago 2, 3 veces al día. Y eso no es fácil, no es de la noche a la mañana, no es que tú quieras ya empezar y ya vas a estar, no. Hay luchas que se hacen para rezar el rosario. Por ejemplo, a mí me gusta mucho rezar el rosario solita, meditarlo, todo. Pero cuando yo lo estoy rezando en comunidad, a mí me empieza a dar mucho sueño, empiezo a bostezar, se me hace muy difícil rezarlo en comunidad. O sea, que estamos hablando, a mí me gusta meditarlo, soy mucho de contemplación, de meditar, de orar sola, eso. Puedo orar en comunidad, sí, pero rezar el rosario en comunidad me empieza a dar el sueño, bosteceo, y eso es una lucha, y pues soportarla y atravesarla. Pero no sé qué hay en tu corazón si estás escuchando este video, no sé qué hay en tu vida, en tu familia, algún problema, pero no hay nada que Dios no pueda solucionar. Ahorita voy a hacer el video, pero no sé ni qué voy a decir. Señor, inspírame, porque solo sentí en mi corazón hacerlo. Entonces,
Cuando tenemos problemas con nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a hacer algo, entonces el problema está en nosotros, no en nuestros hijos. Porque nosotros somos llamados a ayudarlos, a amarlos, a guiarlos, a acompañarlos, a llevarlos al cielo y a llevarlos a los pies de Cristo. Pero si no estamos orando por ellos, difícilmente va a pasar eso. Porque los hijos también aprenden y ven del testimonio que estamos dando en casa. Así que obsérvate cómo te estás comportando en casa, especialmente si eres una persona que va a la iglesia y que sirve en la iglesia. ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando? Porque tú representas a Jesús en tu casa. Eres una persona que en la iglesia eres muy alegre, muy amable, pero en tu casa no lo eres. Tus hijos difícilmente y tu esposo o esposa se va a acercar a la iglesia. ¿Por qué? Porque estás dando un mal testimonio. Tienes que ser amoroso con tu familia. Claro que hay situaciones difíciles, pero siempre hay que enfrentarlas con amor, con compasión, sin gritos. Yo eso es lo que trato de hacer ahora. Antes no, me enojaba, gritaba. Yo a mi hijo nunca le pegué, pero sí le gritaba. Y hoy me arrepiento tanto de gritarlo y siempre también hago la coronilla de la Divina Misericordia todos los días, varias veces al día. Y una de ellas la ofrezco en reparación de todo el daño que yo he hecho en el pasado, en el presente y que haré en el futuro sin darme cuenta. No porque tenga una intención de lastimar, pero porque a veces lastimamos sin darnos cuenta. Por la reparación de lo que yo he hecho y mi hijo y lo que nos han hecho a mí y a mi hijo. Todos los días rezo esa coronilla, porque solo Dios puede reparar lo que nosotros hemos quebrado. Porque lo que nosotros, los corazones que nosotros hemos lastimado, solo Dios los puede reparar, nosotros no lo podemos hacer. Y siempre estar orando, ¿verdad? Entonces, regresando a los hijos. Tienes problemas con tus hijos, pero no estás dispuesta a rezar el rosario. Entonces, no sé qué piensas hacer. A menos que le preguntes al Señor qué es lo que quiere que hagas y escuches qué quiere que haga y te dé la solución, que se llama oración de intercesión profética. Es traer al Señor el problema y preguntarle por una solución y Él te va a decir, ok, haz esto, y lo haces. De otra manera, si no vas a hacer esa oración, yo solo te puedo sugerir que reces el rosario por tus hijos. Rezar el rosario por tus hijos me refiero al rosario por los hijos. A eso me refiero, el rosario por los hijos. No sé, tal vez ahorita edito el video y ahí pongo el enlace por si lo estás viendo el video. Pero si tenemos problemas con nuestros hijos, nosotros somos de cierta forma los más culpables como padres. Porque nosotros somos los que lastimamos a nuestros hijos. Consciente o inconscientemente, nosotros somos los que más lastimamos a nuestros hijos. Por nuestros gritos, por nuestra falta de amarlos como ellos quieren ser amados y necesitan ser amados, por la ausencia de padres que nosotros hemos hecho. Cuando un hijo está en una situación de alguna adicción, por así decirlo, de alguna adicción, solo son refugios que las personas tienen, son refugios donde ellos por un momento se sienten bien, pero que no es que quieran estar así. Son escaparates que tienen de la realidad que están enfrentando, del sufrimiento que están enfrentando, del dolor. Porque tal vez hemos sido padres ausentes, tal vez hemos sido padres que han lastimado a sus hijos o que tal vez hasta los han golpeado muy feo, muy duramente, los han maltratados. Todo eso tiene que ver en el comportamiento de un hijo. O también si han pasado por una situación como, no sé, el divorcio de los padres, la muerte de los padres, cosas difíciles. Toda esa es la raíz de las situaciones que está pasando un hijo. Entonces, no todos los casos son los mismos. Cada hijo es un caso diferente. Hay que pedirle al Señor que nos dé su luz para poder ver con su verdad y con su luz qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Creo que esto no les he compartido. Mi hijo no viene a la iglesia. Sí cree en Dios y todo, pero él fue monaguillo algunos años, como 5 o 6 años.
Entonces cuando empezó la pandemia, bueno, antes de la pandemia, yo me divorcié. Entonces para mi hijo, la persona con la que yo estaba casada, pues él lo vio como una figura paterna. Entonces yo serví en la iglesia, él estaba de monaguillo, y en eso pasa esto. No es algo que yo, es algo que yo percibo y creo que es así. Y me atrevo por eso a compartírselos. Las personas que están alejadas de la iglesia es porque están enojadas con Dios o porque están dando testimonio, mal testimonio a las personas a su alrededor, sus papás, a su familia de Dios. Esas son las dos cosas por las que yo últimamente he pensado que por qué la gente está lejos de Dios. Porque están enojadas con Dios, echándole la culpa a algo que ellos, según las personas, Dios hizo, que Dios no hace nada malo. Y segunda, porque las personas de la casa de esa persona están dando un mal testimonio y tal vez están viniendo a misa, a la iglesia, o están sirviendo, pero en su casa no hay un cambio y es un mal testimonio que están dando. Entonces esas son las dos razones por las que a mí me llega mucho pensar que por eso la gente está lejos de la iglesia o se aleja. Bueno, cuando entró la pandemia, estuvo la pandemia y la iglesia estuvo cerrada, la iglesia de aquí a la que yo venía. Entonces yo estuve asistiendo en Renton porque ya no la cerraron. Fueron muy cuidadosos en Renton, pero gloria a Dios que se mantuvo abierta porque pues pudimos estar yendo a misa allá. Y lo que pasa que llegué aquí y está la iglesia ocupada, está una comodidad, están saliendo todos, entonces pasa gente por todas partes y me distraigo, me distraigo bien fácil. Bueno, a lo que voy es, cuando pasó la pandemia, pues no veníamos a esta iglesia, entonces mi hijo dijo, creo que yo ya crecí y cuando regresemos a la iglesia yo le voy a decir al padre que yo ya no voy a ser monaguillo. Entonces le dije, ok, está bien, porque él fue el que se acercó al padre diciéndole que él quería ser monaguillo. Le dije, sí, está bien. Pero de ahí ya él no quiso regresar a la iglesia, pero fue cuando me divorcié. Entonces yo a veces le preguntaba al Señor, ¿qué pasa? Y lo único que llega a mi mente y a mi corazón es que mi hijo tal vez se enojó con Dios, pensando en que, bueno, Dios, o sea, nosotros estamos sirviendo y nos pasa esto, y él se alejó de la iglesia, ¿va? Y eso no significa que sea así. O sea, Dios no puede forzarnos a hacer algo que nosotros no queremos o no estamos dispuestos. En este caso, un matrimonio se casa, pero Dios no los obliga a estar juntos. Es decisión de cada uno. Y si uno de ellos dice, ya nos vamos a divorciar, Dios no obliga a las personas. Entonces Dios no tiene la culpa. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, pues el no conocer a Dios nos hace pensar que es que Dios permitió, es que Dios hizo, es que Dios nos mandó? Y pues Dios no hace cosas malas. Entonces yo pienso y siento en mi corazón que desde ahí es que mi hijo se alejó de la iglesia. ¿Qué tiene que pasar? Sanar el corazón a él. Y entonces yo por eso oro todos los días, para que él un día regrese en su momento. Y mi fe y mi confianza están puestas en el Señor. Que así sea, que yo parta de este mundo y yo no lo voy a regresar a la iglesia. Mi confianza está en que un día Él lo va a hacer. Porque las oraciones de una madre, Dios siempre las toma en cuenta. No son tiradas a la basura. Siempre son cosas que las oraciones Dios siempre las toma en cuenta. Claro, todo tiene su momento. Entonces, si estás pasando situaciones con tus hijos, sí es bueno quejarte con alguien que te escuche. Pero también, si estás hablando con alguien y te está dando consejos, toma los consejos. No hagas que esa persona pierda su tiempo solo escuchándote y dándote soluciones si tú no lo hagas. Porque si no, solo vamos a estar quejándonos, pero no estamos dispuestos a hacer nada por nuestros hijos. ¿Saben? A veces no solo es como esas oraciones sencillas de, ay, Padre nuestro, que sí, es orarlas con mucha fe y confianza. Pero a veces se necesita más que eso. A veces se necesita pelear contra el demonio por nuestros hijos, que Dios lo reprenda. Y pelear con el demonio es hacer muchas cosas. Es en verdad tener una batalla espiritual por nuestros hijos, o por lo que estamos peleando. El rosario con esas ganas, o sea, esas oraciones de batalla espiritual que se necesitan, porque si no, uno está engañado pensando que ay, no va a pasar nada. Es que mira, hay que ponernos las pilas, hay que agarrar la autoridad de hijos de Dios y en verdad pelear
pelear contra el mal con las oraciones necesarias por nuestros hijos. Pero estás dispuesta a hacerlo, estás dispuesto a hacerlo. Tienes la autoridad para hacerlo. El demonio, que Dios lo reprenda, ya está vencido. Pero bueno, uno de sus engaños es o que no existe, o que él no tiene nada que ver con la situación de tu hijo, o tenerle miedo. A veces son las tres cosas en las que a veces nos detiene el hacer las oraciones fuertes, ¿no? Y todo en nombre de Jesús se va. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos, pero también necesitamos ser personas de oración y de estar a los pies de Cristo, porque no solo podemos estar pidiendo y estirar la mano para que Dios haga las cosas y nosotros pues así como si nada. Son nuestros hijos, Dios nos los encargó a nosotros y nuestra responsabilidad es llevarlos al cielo. Y tal vez este video les va, no sé, les va a lastimar el corazón a varias personas y decir, ay, ¿por qué Denise habla así? Porque es la verdad. Si decimos amar a nuestros hijos y nos duele la situación que están viviendo, entonces es tomar la autoridad de hijos de Dios e ir a pelear esa batalla por el que se está llevando a nuestros hijos, que es el demonio, que Dios lo reprenda. Entonces, sí o sí, no hay otra cosa que hacer más que las herramientas espirituales. Tomar el rosario. Yo solo te digo, son 35 minutos que te vas a tomar en tu día a día para pelear esa lucha por tu hijo. Ni siquiera es ir a hacer una batalla espiritual. Simplemente es el rosario por los hijos, que es una oración de intercesión por tus hijos. Vas a empezar a ver cosas inimaginables en días, en semanas. Ni siquiera es que vas a tardar años en poder ver. Créeme, testimonio que yo tengo cuando yo lo empecé a rezar. Cuando lo empezamos a compartir con otras personas, testimonios que hemos recibido. Se está orando en diferentes comunidades el rosario, testimonios que hay. No es algo que no se ha hecho, no es algo que no tiene testimonios, es algo que está comprobado. Es una inspiración de Dios nuestro Señor, es una encomienda, es un proyecto del cielo, no es cualquier cosa. Pero la decisión está en ti. Nadie va a venir a hacer las cosas por ti. Son tus hijos y tú tienes que pelear por ellos, contra el mal. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Esa es la mala noticia, que nadie va a venir a hacer las cosas por ti. Dios te da las herramientas, pero tú tienes la decisión si vas a rezar o no vas a rezar. Yo solo te digo, si tú me vas a venir a pedir un consejo y yo te digo que reces el rosario y tú no lo quieres rezar, esa es tu decisión. Pero te estoy dando la herramienta más sencilla, 35 minutos de tu día, rezar el rosario por tus hijos y vas a ver maravillas. Pero es tu decisión, porque muchas veces perdemos el tiempo, más tiempo perdemos haciendo cosas vanas y no cosas santas. Así que, bueno, me voy porque yo tengo que hacer mis oraciones antes de la misa. Y este es el rosario por los hijos. Voy a tratar de editar el video para dejártelo aquí en un enlace. Y si no lo hago ahorita, lo hago más noche o mañana. Pero, pues Dios te bendiga. Aquí el día a día es una lucha, es una batalla contra el demonio, que Dios lo reprenda. Aquí la lucha no es contra el hermano, contra la hermana. Bueno, a veces sí, porque se dejan influenciar mucho por el demonio. Pero ese es el día a día. No importa la situación que estés pasando por tu hijo. Así tú digas, no veo por dónde, no hay esperanza, ya es un caso perdido. Para Dios no hay casos perdidos. Tú eres el que te está dando por vencida o por vencido. Tú eres el que no está creyendo en Dios. Tú eres el que no está confiando en Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor es el Todopoderoso, el que puede vencer todo, el que ya venció el demonio, que Dios lo reprenda, venció la muerte, venció todo. Y tú eres su hijo o su hija. Y tú como hijo o hija no tienes poder, pero tienes autoridad de hijo o hija de Dios. Y créeme que lo mismo que hacía Jesús, dijo que el que tenga el Espíritu Santo hará cosas mayores. Entonces imagínate la autoridad que tienes como hija o hijo de Dios sobre tus hijos.
pelear la batalla con ellos, no importa lo que estén pasando. Tal vez están metidos en situaciones que tú dices, no sé cómo van a salir de ahí. De peligro, de dificultad, alguna enfermedad, alguna, no sé, ansiedad, depresión. Lo que quieras, lo que le nombres. El Santo Rosario por los hijos. Puedes sacar a tu hijo de esa situación. O tienes que rezarlo con fe y con confianza. Si no, no pasa nada. Pero bueno, te dejo que medites en esto. Son tus hijos, es tu responsabilidad. Tienes la autoridad, tienes las herramientas, pero es tu decisión. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.